Así justo, como les informaba, dirigentes nacionales y legisladores del PAN y del PRD cerraron filas para respaldar al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de que la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero. En conferencia de prensa ayer advirtieron que la alianza Va por México va a continuar. Marco Cortés, líder nacional del PAN, advirtió que seguirán luchando para ponerle un alto a Morena. Pero eso sí, ¿cómo persiguen a los opositores? ¿Cómo hay revanchas? ¿Cómo buscan amedrentar a quienes les estamos haciendo frente y a quienes les vamos a seguir haciendo frente? ¿Cómo buscan amedrentar a los que dijimos no a la ley Bartlett por destructiva, regresiva y contaminante? ¿Cómo buscan amedrentar a la oposición? Que tenemos un mandato popular, ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Por eso la gente votó por nosotros y eso es lo que vamos a hacer en la Cámara de Diputados. En esta misma conferencia, Alejandro Moreno insistió que ni rompen al PRI ni a la coalición. Pero desde aquí les decimos, a un servidor, primero me van a tener que matar antes que callarme. Y no voy a hacer ningún acuerdo en el oscuro, porque mandan millones de mensajes. Desde aquí les decimos, no va a pasar su reforma electoral, no va a pasar su Guardia Nacional como lo dicen, tope hasta donde tope. Ni rompen al PRI, ni rompen a la coalición. Que le quede claro a Morena, a nosotros lo que nos sobra es inteligencia, estrategia, amor por México y un chingo de carácter, ¿eh? No tengan duda. Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del PRD, afirmó que si atacan a alguno de los diputados del PRI, del PAN o del PRD, es como atacar a todos. Están equivocando la estrategia. Cada que atacan al eje de unión del bloque opositor de nuestra alianza legislativa Va por México, lo único que logran es unificarnos más. Antier, anteayer y los días subsecuentes, cuando atacan a uno de los 200 diputados del bloque Va por México, nos atacan a todos. Bueno, y justamente, pues tenemos previsto ahora conversar con Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, que a él, pues en esta conferencia lo vimos un poco más ecuánime, digamos. Pero ya comentaba yo que usando una de las frases que distingue al movimiento feminista en este país, ¿no? Tocan a uno, tocan a una y nos tocan a todas. Se meten con una, se meten con todas. ¿Ya lo tenemos? Que está ajustando la cámara. Pero bueno, yo sí vi muy apasionado a Alito Moreno, ¿no? En esta conferencia de prensa, a Marco Cortés también, y decía, pues un poco más ecuánime a Luis Espinosa Cházaro. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Adela, con el gusto de saludarte como siempre, llegando aquí a la Cámara, a la carrera, porque tenemos un foro, pero con el gusto de saludarte. Muchas gracias, muy buenos días. Oye, Luis, ya decía yo que voy a reclamar derechos de autor de la frase por parte del movimiento feminista, ¿no? Se meten con una, se meten con todas. A ver, los vi muy, muy contundentes el día de ayer, ¿no? A la coalición. Sí, la verdad es que más allá de ciertos asuntos en específico, como el que ya mencionabas de Alito, pues ya es muy obvio y evidente la persecución política y para qué se están utilizando las fiscalías, no solo la federal, sino también la de la ciudad. Y esto es muy preocupante porque mientras tenemos altos índices de delincuencia, pues se persigue a la oposición. Yo decía ayer, y lo quiero repetir aquí en tu espacio, si persiguieran a los delincuentes como nos persiguen a los de oposición, el país no estaría en llamas. Entonces ya es una constante. Yo no digo que no se investigue a quien se tenga que investigar por señalamientos que pudiera haber, pero pareciera que estamos frente a una justicia muy selectiva de ciertos actores políticos, todos de ellos de oposición. Ahora, es una postura muy firme y contundente, decía, frente al desafuero, ¿no? Pero la verdad es que, en última instancia,
y de acuerdo al procedimiento, pues no les va a alcanzar, ¿no? Su defensa, porque pues Morena y sus aliados son mayoría en la Cámara, que se necesita mayoría simple, ¿no? En el Pleno tienen la mayoría simple, pero hay que recordar que antes hay una sección instructora. De 4. Debe analizar si realmente es procedente el desafuero o no, con elementos muy sólidos y contundentes que indicaran que hay alguna cuestión. Esa situación ya es cuestión legal del equipo jurídico de Alito Moreno en la sección instructora. Creo que si se revisa, no se ha conformado aún la sección instructora, no quiero adelantarme al proceso, pero tampoco podemos dar por descontado que va a llegar necesariamente al Pleno. Ya. Ahora, ¿cómo es que dan esta conferencia de prensa ayer? Alito les pide que la hagan. ¿Cómo fue que deciden dar esta conferencia? Yo decía, muy apasionada, ¿eh? Por parte de los dirigentes. Debo decirte con toda claridad, la conferencia ya estaba programada desde hace una semana, incluso las invitaciones a los medios llegaron un par de días antes de lo del desafuero, lo puedes checar con tus propias fuentes, para dar a conocer lo de los gobiernos de coalición. Luego vino esta petición del desafuero, muy desasiada, por cierto. Habría que decir que el trámite es que llegue a la Secretaría General de la Cámara, no con el presidente de la mesa directiva. Y jamás se había visto que un presidente de la mesa directiva fuera el telonero del fiscal que vino a presentar esa solicitud de desafuero. Por eso, insisto, es desasiada. La conferencia ya estaba citada y la decisión que tomaron los presidentes nacionales fue la de continuar con nuestra propia agenda, que es la de los gobiernos de coalición y la de conformar la coalición en el 23 en el Estado de México y en el 24, y no modificarla por esta situación de la solicitud del desafuero. ¿Y esto, cómo son los tiempos? Me decías, no me quiero adelantar, no se ha conformado la comisión instructora, pero ¿cómo son los tiempos en todo caso, Luis? Se conforma la comisión instructora, dado los números, es de acuerdo al voto ponderado que hay, entonces probablemente se instalara con 2 del oficialismo y 2 del diputados de la oposición, de nuestra coalición, y luego hay un mes para que el diputado pues conozca qué se le está señalando y luego presente las pruebas de descargo antes, insisto, de pasar al Pleno. Por eso reitero y perdón que no te dé más información, pero no quiero adelantarme a un proceso que quizá ni siquiera llegue hacia allá. Ya. Ahora, el fiscal de Campeche ha dicho que dentro de las pruebas de enriquecimiento ilícito están las casas de Alejandro Moreno en Campeche, entiendo que 2 casas aquí en la Ciudad de México, una importante colección de arte, en fin. ¿Esto no le va a costar a la alianza? Bueno, les va a pasar factura, ¿no? Vamos, ¿cuál es el beneficio para la alianza de defender a Alito Moreno? No hay un beneficio de defender a Alito Moreno, hay un beneficio de defender que no se empiece a perseguir políticamente. Yo insisto, que se investigue lo que se tenga que investigar. Yo no estoy de acuerdo con que se den a conocer investigaciones que están en comienzo o en ciernes, porque podrían terminarlas con el debido proceso sin utilizarlas como bandera política. Yo quiero ser muy claro, Adela, el apoyo que le dimos ayer a Alito Moreno no tiene que ver con que nos conste o no si hay una irregularidad, tiene que ver con que nos queda muy claro que es una persecución política frente a alguien que votó en contra de una reforma que dicen los de Morena se había comprometido a votar en otro sentido. Lo han dicho públicamente ellos, y después de que se da esta votación vienen las investigaciones. Ayer dijo Alejandro Moreno, y solo lo repito, no lo estoy suscribiendo, que ya en 2019 habían investigado esta misma situación y que tiene ejercicios de la no acción penal, pero no me corresponde a mí ser defensor de Alito, ni siquiera en los medios. Soy un férreo defensor de que la coalición legislativa no se desmantele por presiones políticas. Ahora,
también escuchamos a Alito decir que ya le han hecho llegar, ¿no?, por interpósitas personas, supongo, algunos mensajes de acordar, y él dice, pues no nos vamos a rajar, ¿no? ¿Tú tienes conocimiento de esto, Luis? O sea, No. ¿Ustedes están convencidos que la idea es acabar con la alianza? Yo estoy convencido de ello. De lo de Alito y el PRI no lo sé. Lo que sí sé es que durante la discusión de la reforma eléctrica, los diputados del grupo parlamentario del PRD y las diputadas fueron presionados de muchas maneras. Les ofrecieron cargos, les mandaban mensajes, que los querían ver en Palacio Nacional, y nadie en la coalición se dobló. Te puedo asegurar que la reforma electoral que el presidente ha enviado para desaparecer al INE, debilitarlo cuando menos, no va a pasar, y no va a pasar porque nosotros estamos convencidos que nuestra obligación es con quienes votaron por nosotros para que hubiera un contrapeso institucional a un presidente que todo lo decide. Y eso es lo que estamos haciendo. Insisto, del PRI no lo sé, no me consta, pero sí hubo diputadas y diputados del PRD que se acercaron a mí para decirme, nos están presionando, pero no vamos a doblarnos, y menos así. Te contestaría de la siguiente manera: sí, en San Lázaro hay presiones de todo tipo, insinuaciones de todo tipo, para tratar de lograr reformas que no van a lograr, porque las que no le hagan bien a México no van a contar con los votos del PRD y de la coalición Va por México. Bueno, me dices que compañeros tuyos ahí en la Cámara. ¿A ti personalmente has recibido presiones? No, a mí no me han presionado. Igual ya saben que si me presionan, pues tampoco sucedería nada, pero no, a mí no me han presionado. Yo fui muy claro en la posición en la reforma eléctrica. Había votado, como en aquel entonces, siendo secretario de la Comisión de Energía, había votado en contra de aquella reforma energética de Peña Nieto, tú recordarás, y esta era peor que la que había presentado Peña Nieto. Entonces yo tenía toda la calidad moral de explicar por qué no acompañaba la reforma retrógrada del presidente de la República, y sobre todo de Bartlett, porque era entregarle la energía a Bartlett, y el Bartlett no es el Estado mexicano, ni la CFE es el Estado mexicano. Entonces, yo fui muy claro desde el principio en mi posición, y creo que al oficialismo le quedó muy claro que, primero, conocía el tema, y segundo, no iba a ceder a ningún tipo de presión, pero no la subo. Ahora, también mencionó Alito en su intervención ayer en esta conferencia de prensa que tampoco va a pasar lo que quieren enviar de la Guardia Nacional. Bueno, es una bandera histórica del PRD, histórica, digo histórica, de años y años, la no militarización del país. Cuando se votó la Guardia Nacional con un mando civil, veíamos ya con preocupación este avance, y lo veía también cuando estaba en el PRD el propio López Obrador y Mario Delgado. Ahí hay fotos de ellos con pósters de no a la militarización. Lo hemos visto y los hemos transmitido incluso. Nosotros lo que haremos es mantenernos en esa posición histórica del PRD, que la militarización no es la respuesta al incendio que hoy tiene el país. El presidente debe hacerse responsable. Él decía que la quema de estos Oxxos y todas estas cuestiones era un montaje de la oposición y los conservadores. Y yo te digo, Adela, yo no fui a incendiar ningún Oxxo. El presidente tiene que hacerse ya responsable de la seguridad pública. Está totalmente desbordada. Lo que veíamos con el hijo del presidente municipal de Celaya, que estaba tratando de combatir a un grupo criminal, pues ya es el rampante caminar de los delincuentes sin que el Estado les ponga un alto. Le corresponde a la Federación, al presidente de la República como titular del Ejecutivo, garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Luis, ¿cómo ves la alianza? ¿Cómo la ves rumbo al 2023, rumbo al 2024? ¿Cómo, de verdad, cómo se ve? Mira, yo lo dije ayer y te lo quiero decir a ti en tu espacio muy claramente. Cada que nos han atacado, porque nos han atacado de distintas maneras, la alianza se ha venido consolidando. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que sí es un dique democrático para el presidente de la República. Digo para el presidente porque él es el que manda en el gobierno federal, pero también con los gobernadores. Dice que él no es rencoroso, pero la gobernadora de Campeche no haría lo que hace si no estuviera en acuerdo con el presidente de la República. Me refiero al tema de los audios, que por cierto son ilegales. Veo a la alianza sólida,
Claro, ahorita que nos preguntan cómo van en el Estado de México, pues claro que estamos en la etapa de las pasiones desbordadas. Todo el mundo quiere ser candidato del Estado de México y eso es lógico. Los tres partidos hemos competido históricamente, hemos tenido grandes números, aunque hoy es gobierno del PRI, el PAN tiene una votación, el PRD tiene una votación histórica en el Estado de México. Entonces no es una labor sencilla, pero estamos a la altura de la coyuntura histórica que hay hoy en el país. Y te diría, yo veo a la alianza más sólida que nunca, de cara al 23 en Edomex y Coahuila y de cara al 24 en la presidencia de la República. Nos falta conseguir un método que legitime a quien sea nuestro candidato o nuestra candidata rumbo al 24 para que sea un gran movimiento social ciudadano y no solamente de los tres partidos. Y que no queden dudas, ¿no? Es correcto. Que sí. no, sí. ¿Cuál pudiera ser este mecanismo? ¿A través de encuestas? No, nosotros hemos incluso pensado que podemos ir a unas elecciones primarias, ¿no? De la gente que simpatiza con nuestra coalición, pues ver quién les representa más y no quede la duda esta como las encuestas que hace Morena, ¿no? Por eso te preguntaba si van a hacer lo mismo. Porque... No, necesitamos un método mucho más transparente. Incluso podríamos llegar a que el INE organizara con recursos de nuestros partidos una elección primaria y ahí la gente que simpatiza o que votará en oposición o votará, digamos, por nosotros, pudiera decidir quién es el candidato o la candidata. Ahora, en el caso del Estado de México, pues Morena ya tiene a su candidata, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición? O sea, todavía están viendo cuál sería el mecanismo de elección. A ver, tienen a su candidata porque ahí solo hay un gran elector, Adela. Solo el presidente de la República decide quién fue. Es esta que cobraba los diezmos en su municipio, me parece, ¿no? Ella. Decidieron por ella. Que fue secretaria de Educación hasta hace un par de días. El PRD tiene un candidato, se llama Omar Ortega. El PAN tiene un candidato, se llama Enrique. Y Vargas. El PRI tiene sus formas y sus tiempos propios que no podemos tampoco saltarnos. Yo te diría que muy pronto el PRI presentará a su candidato o candidata, porque hay que recordar que si vamos juntos en los dos estados, en uno de los dos deberás encabezar mujer, ¿no? Entonces puede ser candidato o candidata y buscaremos un método muy rápido para decir, como dijimos en Durango y como hicimos en Aguascalientes, quién es el mejor posicionado de los tres partidos, ella o él. Perfecto, vamos adelante y vamos a competir. Las encuestas nos dan coalición contra coalición, un empate en el Estado de México y ligeramente arriba en Coahuila. No es esta percepción que se quiere imponer de que ya ganó Morena en el Estado de México. Yo no lo veo. No, pero así. tampoco va a ser un día de campo, ¿eh? No, por supuesto que no, y por supuesto que si con esos diezmos que pedían van a llevarlos al Estado de México para movilizar votos, menos día de campo será. Pero estamos listos. Yo te diría que lo de ayer y esta pasión con la que tú veías los discursos del día de ayer, pues tienen que ver con que estamos en pie de lucha para defender la democracia y defender que haya, que los candidatos nuestros sean competitivos y ganadores como sucedió en la última elección, y de eso estamos convencidos el PRD, pero el PAN también y el PRI también. Oye, Movimiento Ciudadano tiene un buen perfil para el Estado de México. ¿Han hablado con ellos, con Movimiento Ciudadano? Entiendo que los presidentes tuvieron alguna comunicación. Movimiento Ciudadano ha dicho que ellos no quieren participar de la coalición, están en todo su derecho. A mí me parece que equivocan la estrategia. Si el MC hubiera venido a la coalición en 2021, hoy tendríamos mayoría en la Cámara de Diputados, porque entre todos tuvimos más votos que Morena, pero al ir ellos por separado, pues se perdió esa posibilidad. Es una decisión del MC, yo no hablaría por ellos. La puerta ha estado siempre abierta y creo que la ciudadanía exigirá que haya un bloque opositor sólido y único para poder derrotar a Morena. Aquellos que quieren que Morena no continúe en el poder porque no están de acuerdo en cómo está hoy el estado de la economía, el estado de la seguridad, el estado del desmantelamiento de las instituciones, hay que darles una opción. Y de la educación, ¿no? Es que en estos días hemos venido hablando de la educación. Leía hoy la primera plana del Universal, creo. De acuerdo a especialistas, se tiene un rezago de 10 años en materia de educación. Fue ayer, el programa de educación para el próximo ciclo escolar.
No sé qué piensas tú al respecto. Me parece que se desdeña el punto más importante que debería tener este país, sobre todo después de la pandemia, que bueno, fue un año perdido para prácticamente todo el mundo, pero ya pasó la pandemia y seguimos con índices de escolaridad muy bajos, muy malos, y a mí me parece que desaparecer la evaluación y las faltas, pues es premiar a decir, bueno, vamos a ponerle las calificaciones a los niños prácticamente con autocalificación. No me quiero imaginar a los niños diciendo cuánto cree usted que se merece. Pues yo creo que me merezco un 10, maestra, porque soy bien buena gente. No es así como se evalúa la educación en un país de primer mundo. Hay que tener estándares de evaluación que nos permitan saber pues cómo están nuestros niños educándose. El quitarlos me parece solamente es el evitar la pena de que los propios evaluaciones dieran cuenta de que nuestro sistema educativo con Delfina y ahora con la maestra Leti, pues no han tenido un buen rumbo. Oye, Cházaro, ¿no temen en el PRD perder el registro? Vamos, la verdad es que en procesos federales el PRD pues está batallando, ha ido a la baja, se desfunda. ¿No hay ese temor en el PRD? No, yo cuando menos no lo tengo, que he estado muy cerca, digamos, de las últimas elecciones. Me tocó estar en la mesa política en 2021. No es el mejor momento del partido, ciertamente estamos en reconstrucción. Sí nos golpeó la salida de López Obrador, hay que decirlo con toda claridad. Pues un presidente que gana con 52%, que emanó de tu partido, pues claro que te iba a dejar maltrecho, te iba a dejar mal parado, pero estamos en reconstrucción. En estas últimas elecciones logramos en la mayoría de los estados el registro y creo que de cara al 2024 y con candidaturas sólidas, no veo el riesgo de perder el registro. Creo que hubo una mala racha, pero estamos otra vez en ascenso. Oye, el PRD en reconstrucción, el PRI en medio destrucción, pues no las traen consigo en la alianza opositora, Cházaro. La política tiene muchas pasiones y muchas divisiones. No es un día de campo, lo dijiste hace rato, y menos construir los acuerdos, pero no creas que en Morena también se llevan muy bien todos. Hay que ver simplemente su congreso interno, y eso que ellos están en el poder y tienen un liderazgo muy fuerte que debería aglutinarlo. Yo también creo que quien sea el candidato del bloque oficialista también dejará muchos heridos en el camino, que significan menos votos de los que hoy se ven representados. Sí, no es una etapa fácil, diría yo, para ningún partido en la actualidad, toda vez que aparte pues tenemos una crisis económica mundial, pero que en México se refleja en inflaciones de arriba del 8%, que ya le están pegando a la gente y que es donde debemos presentar alternativas de cómo hacer para que a la gente le vaya mejor sin estar necesariamente hablando solamente de política. Bueno, pues vamos a estar bien atentos a ver qué pasa con este proceso de lo que se refiere en cuanto a Alito Moreno. Estaremos atentos y contigo también en comunicación siempre. Gracias, Cházaro. El agradecido soy yo contigo. Buenos días. Buenos días. Hoy es jueves y hoy toca Saga Live.